Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero darle la bienvenida especial a Luis Ocando, Country Managing Partner de EY, a Eduardo Bediche, experto en reestructuración financiera de EY, y a Mario Morales, experto en estrategia e innovación de EY. Gracias a todos ustedes, gracias a EY por apoyarnos. Esto es, sin lugar a dudas, un conversatorio muy interesante. Eh, quiero, quiero comentar Quiero comentarles que en AmCham pues hemos tenido que adaptarnos como todas las organizaciones se están adaptando para hacer el teletrabajo. Y en este sentido pues queremos seguir brindándole valor agregado a nuestra membresía a través de estos webinars. Hemos hecho varios ya. Hemos tenido al viceministro de Trabajo hablando de la actualización de los temas laborales en medio de esta crisis. Hemos tenido en el Comité de Logística también un buen conversatorio sobre el entorno macroeconómico y las oportunidades para ese sector frente a esta crisis. Hemos tenido a dos buenos banqueros hablando de las medidas y acciones de la banca en Panamá frente a la crisis, al director general de ingresos, Julio de Gracia, hablando de las medidas fiscales adoptadas a la crisis, al secretario nacional de Energía también hablando y haciendo un análisis sobre la situación energética del país. En fin, vamos a continuar con estos webinars, así que les pido a todos que quedándose en casa, pues estén muy atentos a las redes para que puedan disfrutar de esta información valiosa que brindamos en este momento. Les voy a pedir para esta conferencia o para este conversatorio que por favor mantengan sus micrófonos en mute y sus videos desactivados para que puedan disfrutar mejor de la presentación que nos van a dar los colegas de EY. Luis, te dejo la palabra. Gracias, Tocayo. Buenos días a todos. Bueno, ante nada, esperamos que estén bien a resguardo con sus familias y todos acatando las medidas de aislamiento que el gobierno de Panamá nos ha dictado. Yo estoy seguro que lograremos superar esta situación con el menor daño colateral posible y que saldremos adelante como Panamá lo ha demostrado otras veces. Mi nombre es Luis Eduardo Cando, como ya dijeron, soy Country Managing Partner y Tax and Law Leader de la oficina nuestra de Panamá. Le damos las gracias a AmCham, a mi tocayo Luis Moreno por la atención que siempre nos han brindado y felicitarlos por el gran poder de convocatoria que han tenido. He oído muy buenos comentarios de las charlas, los webinars que se han dado y mucha expectativa por los que puedan venir de ahora en adelante. Este webinar en específico ha sido diseñado por el área de estrategias y transacciones de EY, Panamá, Centroamérica y República Dominicana, y esta área específica se especializa en ayudar a las empresas a definir sus estrategias de negocios, a hacer fusiones y adquisiciones, asesorar en procesos de reestructuración financiera, apoyar también a la integración de empresas luego de una adquisición, valoración de empresas activos y modelaje financiero. Estamos conscientes de los retos que viven las empresas en estos momentos y por eso es que reunimos este equipo de especialistas de esta línea de servicio que les mencioné para compartir consejos prácticos e ideas que nos ayuden a todos y a las empresas a navegar en las aguas turbulentas de esta crisis y salir, como dije anteriormente, fortalecidos de la misma. En la agenda de hoy tenemos lo siguiente, y el orden va a ser este. Eduardo Videche, socio de nuestra práctica de Investment Banking, nos va a hacer un resumen sobre los impactos económicos que está teniendo COVID-19 y nos hablará de los sectores más afectados y la importancia que las empresas gestionen la liquidez para que desarrollen resiliencia durante esta crisis. Luego Pablo González, socio especialista de servicios de reestructuración, nos dará información sobre lo que pueden hacer las empresas para administrar de la mejor forma el efectivo en estos momentos. Luego volvemos con Eduardo, quien nos hablará de reestructuración financiera y levantamiento de capital y de fuentes no tradicionales de financiamiento, elementos claves para que la empresa pueda salir fortalecida de esta crisis. Luego hablará Mario Morales, mi socio Mario Morales, que dirige la práctica de estrategia e innovación, y él va a tratar el tema de cómo la empresa debe repensar su estrategia y modelo de negocios para el nuevo normal que va a salir o que va a haber luego de esta crisis. Y nuevamente vuelve Eduardo para hacer un resumen y reflexiones finales sobre por qué su empresa debe tener un ojo en el corto plazo, pero otro en el mediano y largo plazo para sobrevivir y salir ganadora de esta crisis que, como dije, es inédita para todos nosotros. Para terminar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas en la medida que el tiempo nos dé para responderlas. Por lo tanto, le pedimos que vayan agregando
lo que son sus preguntas e inquietudes al chat. Las leeremos y responderemos nuevamente la que podamos, y la que no podamos responder, coordinaremos junto a Federico de Anchan y su equipo para ver cómo hacerles llegar la respuesta. Aquellas personas que deseen recibir la presentación, por favor, háganos llegar un correo y con gusto se la compartimos. Y por último, nos comprometemos a ceñirnos al tiempo que tenemos, que es 1 hora. Quizás nos extendamos un poquito más, pero trataremos de hacerlo en 1 hora, y si nos extendemos, le pedimos disculpas por hacerlo. Le cedo la palabra a Eduardo, quien comenzará con el impacto de COVID-19, y nuevamente gracias a Anchan por esta oportunidad que nos dan de compartir este interesante foro con ustedes. Muchas gracias y adelante, Eduardo. Gracias, Luis. Primero que nada, me uno a tus palabras y a tus deseos de que todos los oyentes que tenemos en línea y sus familias se encuentren seguras y con salud. Y enviar un mensaje positivo de que sí, estamos en una crisis bien importante, pero esta crisis va a pasar. Entonces, ahí se enfoca un poquito nuestra presentación, que si pudieron captar el título, se llama Respondiendo a la volatilidad, y no encontré una mejor manera de ejemplificar el concepto de volatilidad que con este gráfico. Este es el movimiento del índice de Dow Jones desde el primer anuncio del caso del nuevo coronavirus hasta el cierre de marzo. Y creo que la gráfica habla por sí sola. Globalmente, ¿qué es el impacto? Tenemos cientos de millones de personas en aislamiento social, plantas de producción ociosas, fronteras cerradas, aviones en tierra, aeropuertos vacíos. El impacto del COVID globalmente no tiene precedentes. Y el costo humano es, por supuesto, el aspecto más terrible de esta crisis. Y aquí no solo hablo, claro está, en términos de las vidas que se han perdido, pero también en términos de los medios de vida que están en riesgo, y un poquito el concepto de las fuentes de ingreso de la familia, de las diferentes familias que ahora están en riesgo. En la pantalla se muestran algunos números que hemos tratado de compartir con ustedes. La fuente de los números de arriba es The Economist. Se estima, el The Economist, la unidad de inteligencia de Economist estima un decrecimiento global del 2.2% cuando tenían proyecciones de crecimiento de 2.3%. Aquí quizás lo más relevante, lo que me gustaría destacar ahorita es el delta, el cambio de la posición que teníamos al inicio de este año, la posición que tenemos tan solo unos 3 meses después. Es un delta de 4.5% en el crecimiento. 17 de 20 países del G20 registrarán una recesión. Estados Unidos, en donde se está moviendo el epicentro de esto, el último acceso a cifras de proyección que tenemos esperaban un crecimiento de 1.7 y ahora esperan una recesión, un decrecimiento del 2.8. El delta también es 4.5%. China, que en los últimos 12 o 15 años había crecido a tasas alrededor del 8% y proyectaba este año crecer al 6%, y aun cuando lograron contener la primera ola del virus, tienen nuevas proyecciones alrededor del 1%, o sea, también un impacto del 5%. El crecimiento o el decrecimiento en la eurozona, ya de todos los países de la eurozona, casi 6%. Solo imagínense cómo puede impactar esto a nuestros países en Latinoamérica. Y más específicamente yo me refiero, y en esta presentación nos referiremos a los países centroamericanos. Datos del COVID. Al día de hoy ya hay más de 1 millón de casos confirmados que afecta a 180 países. Y lo que me refería a
al riesgo en que están las familias. Solo tenemos datos preliminares en Estados Unidos. Joseph Stiglitz estima que la tasa de desempleo podría llegar a niveles del 20 o 30%. El petróleo ayer tuvo un repunte, este dato del 66% es ayer en la mañana, tuvo un repunte porque parecería que puede haber un acuerdo entre los países, los principales países productores y exportadores, pero aún así los números andan bien abajo. ¿Cómo encontrar claridad en medio de esta crisis? Estos son datos que capturamos de una encuesta que genera nuestra firma, que se llama el Capital Confidence Barometer, la decisión 22. Esta es una encuesta que distribuimos entre 2.900 CEOs, CFOs de empresas grandes globales. Abarcó, en este caso específico, 46 países. Y estos son los datos. Caso interesante, esta encuesta, los resultados fueron publicados a finales de marzo y los datos fueron capturados entre el 4 de febrero, cuando todavía los que estaban respondiendo estaban siendo bien optimistas, y el 26 de marzo, cuando ya se había puesto en evidencia la magnitud de la crisis. Aquí lo que quiero decir es, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. 73% de los encuestados esperaban un impacto severo en la economía global. 52 ya están tomando medidas para modificar su cadena de abastecimiento. 49% tenían márgenes de utilidad iguales o inferiores a los que ya tenían hace 2 años. Hace 2 años ya los márgenes estaban presionados hacia la baja. Pero quería dejar esta filmina con un par de notas que consideramos positivas. 72% están en medio de un importante plan de transformación. Así es que los altos ejecutivos todavía mantienen planes ambiciosos de transformación. Esto es lo que nosotros denominamos, están anticipando el next, el mañana. ¿Qué sigue después de esta crisis? Y todavía un banquero de inversión no podía dejar de mencionar este número. 56% están activamente planeando realizar adquisiciones en los próximos 12 meses. Una manera sistemática de adquirir crecimiento. Entonces, aun cuando las juntas directivas y los altos ejecutivos posiblemente estén enfocados en la emergencia, los ejecutivos también están planeando más allá de la crisis. Estos datos los extrajimos también de esa misma encuesta, son respuestas en el Global Capital Confidence Barometer. Hicimos una pregunta en aquel momento de que los encuestados sacaran sus bolitas de cristal y que nos propusieran quiénes ven como sectores más afectados y quiénes como sectores menos afectados. Y ahí están los datos de esa encuesta. Repito, hay números que se recopilaron unos días antes de que el Standard & Poor's llegara a su punto máximo, que fue, si no me equivoco, por ahí de mediados de febrero, como el 19 de febrero, 18, 19 o 20 de febrero, y ahí empezó a bajar la curva. Ahora, la mayoría, aquí no habrán ganadores en esta crisis. La mayoría de negocios experimentarán disrupciones en sus operaciones. Y realmente aquí lo esencial no es tratar de ubicarme a dónde está mi sector, cómo me mido, voy a ser impactado o no. Recuerden que esto no es una visión de especialistas o de expertos, pero sí captura el sentimiento de 2.900 ejecutivos en esas fechas. Si me ayudas, Pablo, Mario.
Lo siguiente es tratar de conversar acerca de lo que nosotros denominamos los tres horizontes. En medio de una crisis mayor, el instinto claramente es redoblar esfuerzos en el ahora, en el now. Cuando la supervivencia de su empresa está en juego, responder a las amenazas inmediatas toma mayor importancia. Y ahí damos algunas ideas de hay que proteger clientes y marca, el manejo, claramente este es el epicentro de las finanzas de corto plazo, la gestión de la fuerza de trabajo y la salud de los empleados, poder mantener las compañías operando. Y a pesar de que todo esto es totalmente entendible, los ejecutivos, nuestra hipótesis es que los ejecutivos no serán totalmente reactivos. No solo nos vamos a dedicar a apagar incendios. Es más, nuestra hipótesis es no se pueden dar el lujo de solo apagar incendios. También deben planificar y anticipar lo que sigue, el next, es lo que aquí ponemos como el next. Y finalmente pensamos que es crítico mantener al menos un ojo más allá de la crisis, por la sencilla razón de que las crisis más importantes, aquellas que han tenido mayor dimensión, modifican el paisaje competitivo de largo plazo. Y para poder adaptarme, para poder crear esa resiliencia que era el subtítulo de nuestra presentación, hay que empezar a imaginarse cómo se va a ver ese mundo después. El mundo al otro lado de la crisis, pensamos que puede verse muy diferente de lo que entendemos hoy. Ahora estamos tratando de entrar en materia. La crisis del COVID es única porque tiene una combinación de desafíos muy especial y que generan que cualquier esfuerzo para resolverla sea altamente complejo. Es única porque por la naturaleza de la crisis, y aquí nos referimos a, estamos experimentando interrupciones en la demanda, pero también estamos experimentando interrupciones en el abastecimiento, en la oferta, y estamos tratando de lidiar con los dos temas al mismo tiempo, en paralelo, en simultáneo. También es única por el nivel de incertidumbre. Sabemos que la velocidad es alta, pero la profundidad y la duración del impacto todavía es una incógnita. Entonces tenemos que tratar de en nuestras bolitas de cristal, ver cómo me voy a ver yo si esta crisis dura 3 meses, o 4 meses, o 6 meses. ¿Okay? Es también única en términos de contagio. El problema es un problema sistémico, generalizado. Y además, todo esto en un contexto de complejidad global. Lo único que se me ocurre destacar esto es, esta crisis llega en momentos en que el próximo noviembre tendremos elecciones en una de las principales economías del mundo, en Estados Unidos. También y la respuesta del gobierno de Estados Unidos a esta crisis parece haber sido ambivalente. Y nos hacemos la pregunta de si tendrían un ojo en la crisis y otro ojo puesto en las elecciones. Y quizás se perdió tiempo valioso o se tomaron medidas que no necesariamente han sido las mejores, o se enviaron mensajes que no necesariamente los mejores. Y también detonado por la crisis, pero porque no tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo los países exportadores del petróleo, se generó una guerra entre ellos y bajó el precio del petróleo significativamente. Esa noticia puede ser buena para algunas economías de Centroamérica, que somos petróleo dependientes, pero puede ser bien mala para todos aquellos países que dependen de eso, entre ellos nuestros hermanos venezolanos y colombianos, etcétera.
Ahora, entrando ahora sí en materia, tratando de aterrizar un poquito sobre los impactos financieros. ¿Qué vemos en el corto plazo? En el corto plazo vemos claramente una contracción de los ingresos. Esto nos lleva ineludiblemente a adoptar tácticas de conservación del efectivo. Estamos en una época en donde cash is king, pero no es tan sencillo, porque la crisis es sistémica. Perdón, ¿hay alguien que me está hablando? No. No, okay, Les voy a pedir a alguien que haya entrado que por favor ponga su micrófono en mute, o el moderador que nos ponga todos en mute menos a Eduardo Videche, el presentador. Gracias. Entonces les decía que cash is king, pero no es tan sencillo porque la crisis es sistémica y no solo yo estoy en ese esfuerzo por recuperar liquidez. Mis clientes y mis proveedores están pensando igual. Entonces, aun cuando yo quiera acelerar el cobro de mis cuentas por cobrar, mis clientes que me ven como un proveedor dicen, voy a ver cómo hago para atrasarle el pago a esta empresa. Y en la otra cara de la moneda, si yo trato de atrasarle el pago a mis proveedores están tratando de acelerar el cobro de sus cuentas por cobrar. Estamos concatenados y por eso es que ese proceso es un desafío importante. Ahora, vámonos un poquito más allá. Con la cuarentena, con las restricciones en viajes, con el hecho de no poder tener reuniones cara a cara, mi fuerza de venta se ve disminuida. El alcance de mi fuerza de venta se ve disminuida. Y esto tiene un impacto sobre los ingresos. Entonces estamos con elementos que están en un círculo vicioso. Vamos más allá. Comprobado, disrupciones logísticas, con impactos en volúmenes, en precios, con amenazas de penalidades contractuales, etcétera, por incumplimientos, etcétera. Entonces, o no puedo producir si no tengo el abastecimiento, o se reducen mis márgenes porque tengo costos más altos. Y si hay disrupciones de esta naturaleza, es posible que adopte tácticas de acumulación de inventarios. O sea, no confío en mis proveedores, no confío en que el pedido me llegue a tiempo y puedo estar impulsado a tratar de acumular inventarios. Pero si hago esto va en contra de mis tácticas de liquidez. Mi inversión en capital de trabajo se dispara. Y si todo esto lo condimentamos en un contexto en donde los bancos, por lo menos en esta etapa, van a ser o están siendo más precavidos, tengo una tormenta perfecta en mis manos. Si vemos el largo plazo, lo primero es que por contraer la liquidez, por tratar de responder al impacto en liquidez, paralizamos las inversiones en CAPEX. Ahora, si se dan todos los elementos esos que comentábamos del corto plazo, entonces tendremos impactos en ventas, en liquidez y en rentabilidad. Pero esto nos puede empujar a incumplir los covenants bancarios. Y lo que en el corto plazo decíamos que era precaución de los bancos se puede convertir en algo más importante. Incumplir covenants y no renegociarlos puede poner en riesgo los activos productivos del negocio. En fin, con impactos en ventas y rentabilidad, también es posible un deterioro patrimonial. Por eso es que toda esta combinación de elementos nos plantea los 4 retos que mostramos aquí. Una contracción de liquidez, eso es cómo enfrentarlo, hay que persistir, a pesar de que estamos concatenados, hay que ser creativos y hay que ser sistemáticos en el control de la liquidez. Ahora Pablo más adelante les va a hablar un poquito de esto y vamos a compartir algunas ideas que podrían tomarse. 2, un escenario de pérdidas operativas por los impactos en márgenes. 3, existen riesgos de que las empresas o ciertas empresas, principalmente aquellas en los sectores más impactados, tengan un sobreendeudamiento. ¿Okay? Y si hay pérdidas de capital, entonces esa combinación de sobreendeudamiento con pérdida de capital puede minar
nuestra habilidad para rebotar después de la crisis. Y entonces tenemos ideas de qué hacer con respecto a esos dos temas. Tratando de contribuir un poco a la generación de ideas a lo interno de las compañías, creamos este cuadrante que puede no ser tan intuitivo, pero que creemos que ayuda muchísimo para tratar de identificar en qué zona estoy y en qué debo concentrar mis esfuerzos. En el eje vertical tenemos qué tan impactada está siendo mi empresa. Y es el formato tradicional que va desde bajo impacto hasta alto impacto. ¿Qué tan impactadas están siendo las necesidades de efectivo de la empresa? Y en el eje horizontal está la capacidad de maniobra que tienen las empresas para responder a esos impactos. Pero ojo que el eje y la escala está invertida. Primero tengo alta capacidad en la empresa para absorber esas necesidades y va más bien bajando, baja capacidad de reacción. Entonces, ¿qué sucede? Si soy una empresa altamente impactada, pero también tengo una muy buena capacidad de maniobra en el manejo de la liquidez, o sea, tengo un peso relativo más importante que mis clientes y los puedo tratar de impulsar a que me paguen antes, y también tengo un peso relativo muy importante frente a mis proveedores y por lo tanto puedo tratar de negociar muy bien las condiciones de pago de mis abastecimientos, y también tengo una muy buena relación con los bancos, o tengo disponibilidades en las líneas bancarias, o empecé esta crisis con un montón de disponibilidad de efectivo en mi balance. Entonces, esas empresas que están altamente impactadas, pero que también tienen alta capacidad de maniobra, nuestra opinión es que deberían de concentrarse en las operaciones. A veces hay low hanging fruits que el día a día, o sea, posibilidades de obtener mejoras de desempeño operativo que el día a día no me permite ver, pero que las crisis permiten cuestionarnos el status quo y que posiblemente habían ahí o hay ahí posibilidades de obtener rápidamente mejoras de desempeño. ¿Okay? Ahora, ¿a dónde están los verdaderos problemas? Aun cuando el impacto sea mediano o inclusive bajo, si yo estoy muy atado de manos, me ubicaría en el cuadro inferior derecho. Y hay un inmenso riesgo de iliquidez. Y como les decía unas filminas atrás, en esta época, cash is king. Y aunque una empresa sea rentable, con buenos márgenes, si no tengo cash, el futuro de la empresa está en riesgo. Porque solo el efectivo paga los salarios, solo el efectivo paga los impuestos que tengo que pagar si soy rentable, solo el efectivo paga dividendos, solo el efectivo paga las obligaciones para con los bancos. Entonces el enfoque de liquidez en una circunstancia como esa es primordial. Y dejé esto para último, para no hablar mucho de ello, pero verdaderamente si estoy en una empresa que está altamente impactada y tengo muy baja capacidad de maniobra, estoy en lo que considero zona de riesgo y posiblemente hay que pensar muchísimo lo que los gringos denominan out of the box, ¿verdad? Hay que ser muy creativos para tratar de alguna manera estabilizar las posiciones de liquidez en el corto plazo y reestructurarme completamente, reinventarme completamente porque estoy en la zona de riesgo. Y ahora, para hablar un poquito más específicamente acerca de la liquidez y compartir algunas ideas, pues le cedo la palabra a mi socio Pablo Ponzangüe para que los camine por las próximas ideas y filminas. Pablo. Ok, muchas gracias, Eduardo.
Hola a todos y agradecerles de nuevo a los presentes, esperando que se encuentren todos en perfecto estado de salud. Yo ahora he dejado de ver la presentación, Mario. No sé si esto les pasa a alguien más. Sí, efectivamente. Perdón, solo quería ver se habían hecho preguntas a los participantes, pero parece que como estoy presentando, eso interrumpe, así que disculpas. No, no es ningún problema. Bueno, en la presente slide lo que mostramos es un estudio que hizo JP Morgan acerca de la media de días de caja en reserva que tienen las empresas. La conclusión que llegó al estudio es que dicha media de días de caja está en torno a los 27 días. Sin embargo, digamos, como vemos en la gráfica, la curva está inclinada hacia la izquierda, dado que 8 de los 12 sectores que se analizaron tenían menos de 30 días de reserva de caja, ¿no? ¿Qué es la principal conclusión que sacamos de esta slide? Pues que estamos en algo que es contrarreloj. Aquí, mientras más nos demoremos en tomar decisiones y reaccionar en un entorno de crisis de caja, pues podemos tener un problema muy grave, como mencionaba Eduardo, de continuidad del negocio. Y yo aquí me gustaría enfatizar una de las grandes lecciones que aprendimos todos los que estudiamos finanzas en la última crisis del 2008, que estudiábamos la imagen fiel del patrimonio, los valores razonables y toda la serie de IFRS que hay, es que en estas crisis de caja la única realidad es la caja y que si una compañía se queda sin caja, no va a poder continuar operando, como lo venimos diciendo. Si nos vamos a la siguiente slide, Mario, por favor. Lo segundo que también queremos remarcar en esta presentación que necesitamos en esta crisis de caja enfatizar el papel tremendamente relevante que tiene que afrontar el CFO. El CFO, para hacer un símil, es hoy nuestro médico, nuestro sanitario, que de él dependemos para darle continuidad y vida a la empresa, ¿no? Ese CFO que le tenemos que dar experiencia, ancho de banda, brindarle herramientas para que pueda hacer frente a todos los problemas que sobre sus espaldas caen en este momento, como son la caída de los ingresos, las limitaciones de financiamiento, que puede tener un equipo sobrecargado y que todos deseando de que no se produzcan casos de enfermedad en una situación como la actual, que las exigencias de los accionistas, los acreedores y los empleados van a seguir siendo las mismas, que tiene que hacer proyecciones financieras en un entorno de incertidumbre total y con información incompleta. Entonces, pues en ese entorno, lo que digamos queremos enfatizar de ponernos en la piel de ese CFO, que hoy tiene que sacar adelante un negocio en el cual nos lleva a todos en ese barco, y es nuestro capitán. Mario, si pasamos a la siguiente. En ese entorno, nosotros como asesores, lo que recomendamos siempre es hacernos las preguntas que necesitamos para resolver estas situaciones. Aunque sean difíciles, aunque requiera, digamos, tiempo que analizando y viendo qué alternativas, porque es a través de esas preguntas y sus respuestas y sus alternativas donde vamos a encontrar un camino hacia la solución y donde, digamos, como asesores creemos que podemos estar apoyando y apoyando también esa implementación si fuese necesaria, ¿no? En esas preguntas nosotros aquí en la slide mencionamos, oye, pues tenemos que entender cuál es la capacidad de maniobra, cuánta caja tenemos, lo que hablábamos recién, cuánto tiempo tenemos de días de reserva de caja, de esas proyecciones de caja a 4, 8, 13 semanas, ¿dónde estamos? ¿Estamos empezando a incumplir covenants o no? Y aquí hablamos también de los escenarios. Una gran diferencia entre proyectar tesorería y proyectar resultados, que es lo que hacemos todos en condiciones de bonanza,
es que así cuando yo proyecto ventas y puedo tener una caída o un error de un 5% en mis ingresos, que luego lo compenso con una reducción de gastos y por tanto llego a ese resultado operativo que había proyectado en mi presupuesto, en una crisis o en una proyección de tesorería, equivocarme en un cobro puede ocasionar que yo no tenga caja para pagarle a un proveedor, que ese proveedor me rompa una cadena de suministro y ponga en peligro mi continuidad en el negocio. Entonces, hacer escenarios de días de cobro, de alternativas, es imprescindible. El siguiente tema que queremos poner sobre la mesa también para un CFO en estos momentos es que analice fuentes de financiamiento no tradicionales. Adicionalmente a las entidades financieras donde va a tener que recurrir seguramente y donde vamos a hablar de levantamiento de deuda o levantamiento de capital con Eduardo más adelante. Quizás es el momento de hacer entrada a inversores a la compañía que nos apoyen en este momento, de analizar alianzas o alternativas a las fuentes normales que todos trabajamos en finanzas. Y una cosa importante que también hemos mencionado, nos tenemos que empezar a preparar desde ya para ver cómo va a quedar nuestra foto del balance luego de esta crisis. Si voy a quedar en una situación de una correcta estructura de mi capital de endeudamiento para poder enfrentar ese rebote que todos esperamos y que todos deseamos que sea lo antes posible. Eso también nos lo tenemos que plantear y poner sobre la mesa inmediatamente. Mario, si quieres pasar a la siguiente, por favor. Y continuando con lo que es la administración del efectivo, nos gusta hablar de los pilares de ese proceso de administración, o sea, sobre qué cosas yo tengo que poner principal atención para hacerlo correctamente. Lo primero es el control de la liquidez. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del control de la liquidez? Es imprescindible que centralicemos la tesorería. Si aquí tenemos filiales fuera, si tenemos alguna alianza o joint venture con alguien, pues tenemos que poner todo sobre la mesa. Todos los ingresos y salidas de caja tienen que estar controlados, centralizados. Y lo recomendamos que se haga en forma semanal y hay veces que sea necesario hacerlo diariamente. Y volvemos a decir, aquí presupuestamos efectivo. Tenemos que ser tremendamente detallados. El segundo punto es la optimización de los pagos, que esto es algo que todo CFO conoce perfectamente y que sabe que hoy es el momento de posponer aquellas inversiones que no son indispensables y priorizar el pago de los proveedores. Pero aquí sobre este punto, que algo que todo CFO ya hace normalmente, es que va a tener que hacer un análisis detallado de sus proveedores y de entender a cuáles realmente está en condiciones de pedirle que hagan un esfuerzo a favor de su compañía, extendiendo ese periodo de pago, ¿no? Analizar si tiene margen para que su equipo ejecutivo haga un recorte salarial que genere caja a corto plazo. El tema de los recortes en la reducción de la jornada laboral, pues también le van a provocar un ahorro. Entender, digamos, si es el momento de hacer algún adelgazamiento en el back office, por supuesto sin poner en peligro la operatividad del negocio. Todas esas acciones de optimización de pago es el momento adecuado para ponerlas sobre la mesa y empezar a trabajar en ellas. También hablamos de la maximización de los cobros, de la liquidez. Aquí no nos podemos permitir que nuestros clientes tengan retrasos, tenemos que estar por encima en el cobro de las facturas y muy atento en que todos esos flujos se realicen correctamente. Es el momento para analizar si podemos hacer una limpieza de inventarios o vender aquel activo que consideramos que no es esencial. Y también poner sobre la mesa que cuando hagamos las ventas ya no solamente va a interesar el margen, sino también el riesgo de recuperación o priorización del cobro. Finalmente, y esto dependerá también de la situación de cada empresa, tenemos que asegurarnos las fuentes con las que tenemos, porque los bancos
están cambiando en un entorno de volatilidad como el actual las calificaciones y tomando Hola, perdón. ¿Cuál es tu intención? Perdón, alguien si puede poner el mute. Esta es la mejor versión de mí mismo para mi familia. Ahí está. Disculpen. Estábamos hablando de asegurar de las fuentes de fondos de corto plazo y decíamos que en este entorno de volatilidad los bancos nos pueden estar recortando líneas que aunque tengamos autorizadas, como no las tengamos utilizadas, las podemos perder. Y eso también tenemos que entender exactamente cuál es nuestra posición con las entidades financieras. Bueno, yo ya, Eduardo, te doy paso para que continúes dentro de los temas. Gracias, Pablo. Sí, queríamos compartir esta filmina para también dar algunas notas positivas. Entonces, con respecto al cash management en estos periodos de crisis, en esa gestión del efectivo, nuestra visión es que el objetivo de ese proceso, de ese enfoque del gerente financiero, del CFO, es realmente parar el sangrado. Y parar el sangrado para comprar tiempo, para poder implementar otras estrategias de reestructuración de mediano y largo plazo. Y son precisamente esas estrategias de reestructuración las que nos pueden permitir estar bien preparados para el rebote. No sabemos si el rebote va a ser con forma de una V, como algunos optimistas piensan. No sabemos si el rebote va a tener un poquito más de lag y va a ser en forma de una U, pero sí hay consenso entre todos los analistas de que va a haber ineludiblemente un rebote. Tampoco sabemos si va a ser en 3 meses o en 5 meses. Si el rebote tiene forma de V, es muy posible que para finales de este año 2020 estemos ya con signos de mejoría. Si el rebote se atrasa un poco y tiene la forma de una U, posiblemente estemos pensando en que los primeros meses del próximo año estemos en esa coyuntura. Entonces, en esta curva, vamos a ver, aquellos que no toman medidas de contención, de administración de la liquidez, posiblemente se van a desplazar por la línea punteada. Y la compañía está verdaderamente en riesgo. Pero aquellos que logran contener el sangrado, estabilizan el cash en la compañía y compran tiempo para reestructurar la empresa y, si es necesario, para levantar el capital que me permita rebotar, el objetivo es llegar y crear ese punto de inflexión. Ese punto de inflexión entonces nos permitiría modificar la estructura de capital de la empresa, y si nos reestructuramos es posible que sigamos más bien la línea de rebote y de crecimiento. Pensamos que reestructurar la compañía es precisamente lo que hace viable el rebote. Bien, entonces aquí vamos a compartir un par de filminas con ideas acerca de la reestructuración financiera y el levantamiento de capital. En cuanto a reestructuración financiera, lo que es esencial es entender cuál es la capacidad de pago de la compañía en el contexto de la crisis y cómo se ven diferentes escenarios, si esto dura 3 meses o si dura 4 meses o si dura 6 meses. Porque aunque parezca difícil de creer, la diferencia entre una duración de 3 meses y 4 meses es significativa en el impacto de la liquidez de la compañía. Luego, con base en ese entendimiento de la capacidad de pago de la compañía, que además es un poquito difícil de estimar porque ya la historia no es un buen predictor del futuro en el contexto de esta crisis, a partir de esto, entonces, definir la estructura y la estrategia de financiamiento adecuadas. ¿Okay? También es bien posible
que este financiamiento no provenga de fuentes tradicionales, que son los bancos comerciales. Es importante ampliar el ancho de banda y es importante pensar fuera de la caja, de manera creativa, pensar en estructuras no usuales. ¿En qué me refiero con estructuras no usuales? Deudas subordinadas, deudas convertibles, sale and leasebacks. ¿Okay? La reestructuración, muy probablemente, como les decía antes, es el disparador que permitirá el rebote. Es la reestructuración lo que nos permitirá hacer las inversiones de CAPEX que habíamos congelado y que son necesarias para poder crecer. La reestructuración permitirá financiar los procesos de automatización. Y dicho de una manera que está de moda, por lo menos en nuestra firma, la reestructuración permitirá solidificar los planes de creación de resiliencia en las compañías. Ahora es probable, como decíamos varias filminas atrás, es posible que sea crítico para reestructurar la deuda tener que levantar capital. Si hay un impacto sobre la rentabilidad de las compañías y esto dura 3, 4, 5 meses, pues entonces es factible pensar en que el capital de las empresas se va a deteriorar. Y entonces tenemos que tener opciones y tenemos que ser planes viables, planes creíbles de cómo levantar capital en estos momentos. Y aunque parezca irónico, sí hay posibilidades de levantar capital, ¿verdad? Y ese levantamiento de capital puede ayudarnos a balancear la estructura del balance de la compañía e inclusive puede apoyar muchísimo nuestros esfuerzos de reestructuración de la deuda. ¿Okay? Y los pasos que vemos son los que están mostrados en este grafiquito, que claramente, de nuevo, todo parte de un análisis, de un entendimiento de la situación. Hay que tener la capacidad de valorar financieramente las compañías. Eso permitirá definir a qué valor, a qué precio voy a vender el 5% de mis acciones o o cómo estructurar una deuda convertible en acciones o cómo ejecutar, recomprar una deuda que haya estructurado en momentos de crisis para no vernos perjudicados y no habernos diluido. Tercero, un proceso de promoción. Ya les digo, promoción a quién. ¿Quiénes son los jugadores que pensamos que pueden estar interesados en estos momentos? Claramente hay que saber negociar muy bien, manejar y negociar muy bien el proceso de debida diligencia. Este proceso normalmente o crea valor o retiene valor o destruye valor. Y finalmente la formalización legal y el cierre de transacciones. ¿Con quién hacemos esto? Y queríamos compartirles esta filmina para simplemente plantear la siguiente filmina para plantear algunas ideas de opciones de financiamiento. Entonces sí, la banca comercial tiene que ser un aliado esencial durante este periodo. La banca normalmente nos permitirá vivir en el corto plazo. Hemos tenido conversaciones y hemos hecho irónicamente, y ahora les digo por qué irónicamente, un par de transacciones con la banca multilateral. Y realmente la banca multilateral siempre es un jugador al que le ponemos atención, pero en el pasado se ha dicho que la banca multilateral tiene quizás un par de debilidades digamos, para el mercado medio de las empresas. Uno es que toma tiempo negociar con ellos, toma tiempo reestructurar, más tiempo que la agilidad que tiene la banca comercial. Y número dos, para algunos jugadores en la banca multilateral,
lo que llamamos los tickets. Estoy seguro que todos los CFOs y CEOs entienden perfectamente. O sea, el tamaño de las transacciones tiende a ser relativamente alto. Sin embargo, algunos de estos jugadores que estamos poniendo en esta filmina, hemos confirmado ya, esto no estamos hablando sin conocimiento de causa, hemos confirmado ya que tienen apetito por invertir en toda el área centroamericana, en Panamá y en República Dominicana, que es nuestra área de influencia, y el apetito está. Y también tienen apetito por industrias y por sectores que no necesariamente son los ganadores. Es muy fácil prestarle a aquellos que se están viendo beneficiados, como los que venden agua embotellada o como los que venden alimentos básicos de alta duración, o los creadores de Zoom, para manejar este tipo de conferencias. Esos son ganadores claros. Prestarles a ellos es muy fácil. Lo que verdaderamente es un reto es prestarle y abrirle líneas de crédito a los jugadores que están siendo en alguna medida impactados. Y lo interesante de esto es que hemos podido confirmar con algunas de estas entidades que hay apetito para sectores impactados y también hay apetito para montos transaccionales que no se escapan de las empresas de mediano tamaño y claramente las empresas de alto tamaño. Y abajo, quizás la parte más importante de la ecuación, los private equities, los fondos de capital privado. Con todos estos fondos tenemos relaciones cercanas y con todos hemos hablado y todos están dispuestos a invertir dinero en esta época de incertidumbre. Y con ellos se puede ser bien creativo, no necesariamente es el más barato, pero realmente aquí privaría el principio de que un negocio ahora puede ser la diferencia que haga para yo mantenerme trabajando hacia el futuro. Aquí, Mario, llegaría lo que yo tenía que compartir, las ideas que tenía que compartir, y creo que te cedo la palabra para que continúes pensando en el más allá. Muchas gracias, Eduardo. Sumamente interesante. En estos momentos, muchos de nuestros clientes nos están preguntando dos cosas. Número uno, ¿cómo hago para que mi empresa sobreviva a esta crisis? Y dos, ¿cómo hago para salir fortalecido? Es decir, ¿qué oportunidades también tiene la crisis para mi empresa? Nosotros hemos dividido este proceso de supervivencia y salir fortalecido en tres etapas fundamentales. La etapa de la reacción, la etapa de la resiliencia y el rebote, y la etapa de la reinvención. Vamos a ver cada una de esas etapas en mayor detalle. En estos momentos, donde estamos en la crisis, todos estamos en la etapa de reacción, cuidando a nuestra gente, implementando medidas sanitarias, el teletrabajo y tratando de asegurar la continuidad de nuestros negocios, protegiendo nuestras marcas. Esta etapa de reacción se caracteriza por una gestión de la liquidez de corto plazo. Sin embargo, sabemos que más temprano que tarde va a venir una etapa de rebote, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo se va a preparar usted para cuando la demanda del público regrese. Obviamente va a haber muchos cambios en los hábitos del consumidor y sus prioridades, y después va a haber una etapa de reinvención cuando nos encontremos ante un nuevo normal, cuando nos encontremos ante una nueva realidad que es muy diferente a la que vivimos el año pasado, y tengamos la oportunidad de reimaginar nuestro modelo de negocio, nuestro modelo operativo para trabajar en ese nuevo normal. Si ustedes quieren un consejo práctico, yo les diría, el gerente financiero de las empresas debería estarse enfocando en la etapa 1 y en la etapa 2. Hoy ustedes, gerente financiero o CFO, tienen que ponerse el sombrero de yo soy cash management. Cash is king, y tengo que estar pensando en eso. Pero estamos recomendándole a los gerentes generales, al CEO, enfocarse más su atención en la etapa 2 y la etapa 3.
en ver hacia el futuro, en ver hacia ese nuevo normal que se avenía para su empresa y pensar en la estrategia del negocio en ese nuevo contexto. Y entonces, ¿cómo nosotros desde EY estamos viendo ese nuevo normal con base en el sentimiento que estamos viendo del sentimiento de los consumidores ante el COVID? Bueno, el COVID lo ha cambiado todo. Claramente estamos viendo cambios importantes en los comportamientos del consumidor. Por un lado, cambios en la forma como entendemos la globalización y el comercio, ¿verdad? Se ha visto claramente lo vulnerable que son las cadenas de suministros, ¿verdad? Inclusive reacciones del público en contra de la misma globalización. De pronto va a cambiar la forma en que concibamos las empresas y en vez de estar pensando más en tener eficiencia, tener un solo proveedor en China donde reduzcamos nuestros costos al máximo, probablemente vamos a querer buscar diseñar empresas más resilientes. Por ejemplo, entonces tener cadenas, diferentes proveedores en diferentes partes del mundo, duplicado estos suministros, ¿verdad? Que es un principio clave que vemos en la naturaleza. Por ejemplo, el ser humano tiene 2 riñones, aunque de pronto solo necesitamos uno, pero si uno de ellos falla, pues tenemos que tener ese plan B, ¿verdad? Por otro lado, estamos viendo cambios impresionantes en la adopción de tecnología y en la innovación, obviamente con el teletrabajo, los pagos contactless, ¿verdad? Y muchas empresas están aprovechando esta crisis para acelerar, como mencionaba al principio Eduardo, sus mismas estrategias de transformación digital. Ya todos nosotros, los que no teníamos experiencia en teletrabajo, nos estamos acostumbrando al teletrabajo, nos estamos acostumbrando a no tener que viajar, y muchas de esas conductas pueden quedar para luego de la crisis, ¿verdad? En estos momentos también grandes impactos sociales, y lo que estamos es en estos momentos en un gran laboratorio mundial. Estamos viendo ante nuestros ojos laboratorios experimentos sociales que nunca nos hubiéramos imaginado. Por ejemplo, las ayudas que están recibiendo de nuestros gobiernos, ¿verdad? En los diferentes países son la antesala a lo que siempre se ha venido hablando de un salario universal, donde hoy la clave es que la gente tenga llena la panza para que no entremos en temas de saqueo y crisis social, ¿verdad? Ahora, lo más importante para su empresa es pensar en cómo va a cambiar las conductas del consumidor después de esta crisis. Les cuento, no sé si ustedes han escuchado esto de que uno para cambiar un hábito necesita 21 días. Bueno, los que llevamos más de 21 días en aislamiento social, les apuesto que ya muchos hábitos que hemos cambiado los vamos a adoptar después de la crisis. Por ejemplo, antes de la crisis financiera del 2008, mucha gente compraba en una sola cadena de supermercados. Después del 2008, el consumidor se volvió más sensible y dividió su compra entre diferentes cadenas que le dieran las mejores promociones y las mejores ofertas. Por ejemplo, en China, con el SARS, fue un acelerador importantísimo para el comercio electrónico en China y para el mismo surgimiento de Alibaba. Entonces, los hábitos del consumidor van a cambiar, la forma como invierte sus recursos escasos van a cambiar y se van a reconfigurar delante de las participaciones de mercado, las preferencias del consumidor, lo cual claramente va a ser un nuevo normal para su empresa. Imagínense presionarle un Control-Alt-Delete para los que usan Windows a su mercado, literalmente, ¿verdad? Entonces, una pregunta y aquí voy a hacer un cierre para pasar a la etapa de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que sigue después de lo que sigue, verdad? Hoy con 1,475 casos confirmados de COVID en Panamá, lamentablemente con 37 muertos. Yo los invito a que pensemos en poner primero a las personas antes que la rentabilidad de las empresas. Obviamente no estoy diciendo que no busquemos la supervivencia, pero es un momento para que seamos solidarios y pensemos en los más afectados. Claramente estamos frente a un costo social y económico muy alto, pero si no hacemos lo que nos dicen las autoridades, el costo va a ser mayor. Es decir, hacer las cosas correctas, aunque resulte hoy costoso,
es menos costoso que claramente que no hacerlas. Yo soy optimista por Panamá porque el sistema financiero tiene muy buena liquidez. El reto va a ser ir a que los bancos nos suelten ese dinero para volver a la actividad productiva. También Panamá acaba de colocar 2.500 millones de dólares en bonos soberanos en el mercado que se vendieron de una forma muy buena. Entonces, yo veo a Panamá en un buen punto para salir de esta crisis. Yo estoy seguro que si en Panamá se trabaja duro, podemos salir de esta crisis y volver a sentar las bases para volver a crecer. Y en este sentido, digamos, llamo a los directores de las empresas a que estén pensando, hacerse la pregunta, what's after what's next? O sea, ¿qué sigue después de esta crisis? ¿Cómo nos vamos a preparar estratégicamente para no solo tener un ojo en donde ponemos el pie, sino estar pensando hacia adelante y anticipar, ¿verdad? Esas fuerzas que les decía del mercado, cómo va a cambiar el nuevo normal y qué va a hacer su empresa para pensar en estas tres dimensiones que nos mencionaba al principio Eduardo, el now, el next y el beyond. ¿Qué va a pasar más allá? Y la pregunta es si usted cuando rebote la demanda va a haber reducido grasa y músculo y no va a poder brincar ante esta oportunidad, o usted va a transformar la estructura de su empresa financiera para tener los recursos para hacer esas inversiones y aprovechar las oportunidades. Con eso me gustaría pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes está interesado en obtener copia de los slides de esta presentación, ahí encontrará un código QR, puede sacar su teléfono y ir directamente a ese link o digitar en su navegador la dirección que aparece aquí abajo en la pantalla. Entonces voy a revisar las preguntas que nos están llegando de ustedes. De antemano, muchísimas gracias por sus preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante de Ricardo Muñoz. Nos dice, ¿qué pasa en los casos de empresas que tenemos líneas de crédito abiertas con los bancos que no las hemos ocupado en su totalidad, pero ahora que vamos al banco, el banco no nos desea desembolsar el dinero que teníamos aprobado? Eduardo o Pablo, ¿a quién de ustedes les gustaría contestar esa pregunta? Gracias, Mario. Yo puedo tomar cualquiera de los dos. Habla Eduardo. Yo puedo tomar eso. Bueno, precisamente esa pregunta es lo que pensamos que puede estar sucediendo. Uno de los movimientos más rápidos que debemos hacer en este momento es acercarnos a los bancos para asegurarnos de que las disponibilidades que creemos que están ahí, porque tenemos líneas de crédito aprobadas, realmente estén ahí. Como vos bien decías, Mario, hace un rato, la banca panameña está en una mejor posición ahora de lo que se estaba en la crisis del 2008. Es más, la banca global está en una mejor posición de lo que se estaba cuando se enfrentó a la crisis del 2008. En aquel momento, las capitalizaciones de los bancos podían dar en 10% o menos de 10%. Hace poquito estuve leyendo que los 10 o 15 bancos más importantes del mundo, a los 10 los tomó el 2008 con menos con capital inferior al 10%. Y estaba viendo los datos a la semana pasada y no hay ni uno solo de esos bancos que esté por debajo del 10, ni uno solo. Es más, hay bancos que están por encima del 15. Si la memoria no me traiciona, JP Morgan Chase está por encima del 15. Citibank está por encima del 10. En fin, todos los bancos la percepción es que los bancos panameños están ahí. Ahora, en una entrevista que le hacían al CEO de JP Morgan Chase decía, o sea, sí, vamos a ayudar, o sea, el gobierno nos ha pedido ayuda abriendo los faucets, abriendo
la entrada de liquidez al mercado, concediéndole créditos a las grandes, a las medianas, a las pequeñas empresas y a las familias, créditos personales. Pero indudablemente, bueno, ya hay medidas en Panamá con respecto a atrasos en cuotas y cosas de este tipo, pero indudablemente los bancos grandes y los bancos en términos generales no le van a prestar dinero a alguien que ponga en riesgo su propio negocio, ¿verdad? Entonces, sí pueden cooperar, son la forma normal en donde se puede canalizar una gran cantidad de la liquidez que hay en el sistema, ya sea este sistema que estemos hablando de Europa, de Estados Unidos, o de Panamá, o de Costa Rica, o de Dominicana, en fin, es una muy buena vía de canalización, pero esa canalización posiblemente no la van a hacer los bancos si eso pone en juego su propia supervivencia. Y tal vez termino con dos cosas. Los bancos no están, como les decía, siento que están en una buena posición, pero van a ser impactados. El índice Dow Jones y el índice Standard & Poor's en promedio bajaron durante el primer trimestre del año, que por cierto es el peor trimestre desde la crisis del 2008, alrededor del 20%. El índice específico de bancos, aun cuando los globales todavía no están siendo inmensamente impactados, bajó un 25%. Hay una percepción de que el sector va a ser más impactada eventualmente que muchas, inclusive, de las empresas operativas que hoy están siendo impactadas, ¿ok? Por el efecto contagio. Y yo también supongo que esa misma estructura mental podría estar en los ejecutivos de los bancos panameños o los bancos regionales o globales que operan desde Panamá. Así es que esas disponibilidades hay que acercarse rápidamente a los bancos para tratar de transmitirle a los bancos confianza de que tengo las capacidades, de que estoy viendo el big picture y que mis planes de negocio son viables. Y que si bien es cierto, puedo necesitar ayuda en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, mi foto se ve muy buena. Y creo que con esa visión, si la logramos transmitir muy bien, pues los bancos podrán tomar la decisión de seguirnos acompañando como nos han acompañado hasta el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Dos preguntas muy rápido. Les voy a pedir que las contestemos así de forma muy concreta porque ya nos pasamos de la hora. Una es para Pablo. Nos preguntan, ¿cómo debería yo calcular mi necesidad máxima de tesorería a corto plazo? ¿Debo tener dinero para 2, 3 meses? Y después, ¿cómo lograr credibilidad con los bancos de mis flujos en estos momentos? Ok, Mario, si quieres esa la cojo yo. Bueno, yo creo que cuando hablábamos anteriormente y mencionábamos que tenemos que acordarnos que estamos presupuestando tesorería y no resultados, y por tanto tenemos que hacer previsiones muy detalladas de nuestros pagos, de nuestros ingresos, y la gran importancia para ganar credibilidad es poder hacer escenarios, porque como mencionábamos anteriormente en la presentación, si es un cobro relevante y tenemos algún retraso a veces que pueden ser solamente o únicamente días, pero eso nos puede generar un impacto muy grande en nuestra necesidad máxima de tesorería que hayamos estimado, ¿no? Entonces, volvemos a poner sobre la mesa esos pilares que mencionábamos antes de cómo presupuestar y de cómo calcular nuestra necesidad máxima de tesorería. Muchas gracias, Pablo. Y la última, recuerden que ahí en pantalla está el link para los de ustedes que deseen que les enviemos una copia de los slides de esta presentación. La última para Eduardo Videchi.
me preguntan, vamos a ver, dice, en nuestra empresa hemos pensado acerca de estructura tipo Sales and Leaseback, pero nos parece que su costo podría ser alto. ¿Qué recomiendan ustedes? Ok, gracias. Bien interesante y bueno, a mí me cae como anillo al dedo porque yo les estoy hablando desde Costa Rica y en Costa Rica hay una industria bien grande de fondos de inversión inmobiliarios que son grandes compradores. Pero para ir al grano, yo creo que sí es una opción. El primer concepto que voy a tratar de transmitir es, en estos momentos quizás el costo financiero es una segunda prioridad. La primera prioridad es tener la liquidez. Así es que yo no descartaría a priori ninguna fuente de financiamiento, a pesar de que tenga un costo relativamente más alto. Eh, a mí sí me gusta el concepto de los sale and leasebacks, y posiblemente el costo está algunas veces malinterpretado. No sé si será el caso de la persona que nos lo está ofreciendo, por dos cosas. Los sale and leasebacks son interesantes porque los activos que tengo en el balance muchas veces están financiados solo. Si lo hicimos a través de la banca comercial, están financiados solo al 70, 65%, 60% de su valor. Y por lo tanto esto implica que hay un 40% de capital atado en ese activo. ¿Okay? Y entonces si decimos el sale and leaseback, el alquiler me cuesta 10%, pero un crédito bancario me cuesta 6 o 7, entonces la primera intuición, el análisis fácil y rápido puede decir esto es muy costoso. Pero quizás yo los invito a pensar en que ese activo es financiado de manera ponderada por deuda y por capital. Y si bien es correcto que yo puedo financiar ese 60% que me está financiando el banco al 6%, realmente yo estoy financiando el 40% restante a mi costo de capital. Y ese costo de capital estoy seguro que es significativamente más alto. Y me atrevería a decir que es 15, 20%. Y entonces si ya sacamos el costo ponderado del impacto de esos dos elementos, entonces es muy probablemente o muy cercano o en algunos casos excepcionales inclusive mejor que el costo de solo financiar el 60% con un banco. A mí sí me gusta el esquema y el reto es encontrar los compradores. En Panamá también posiblemente hay compradores. Y el otro reto es operativo. ¿Cómo aseguro que yo sigo manteniendo el control operativo de ese activo que estoy vendiendo hoy y tener estructuras tipo opciones de recompra en un futuro si llegan para cuando lleguen los mejores momentos y yo quiera tener la seguridad de que tengo el activo bajo mi control? Muchas gracias, Eduardo. Luis, ha llegado ya el final de este webinar. Te agradecería si nos puedes dar una despedida. Y primero que todo, agradecerles a todos por haber participado. Si tienen dudas, ahí están nuestros contactos. Encantados de apoyarlos en este reto tan importante que enfrentamos toda la humanidad. Luis. Los compañeros de AmCham desean hacer un cierre. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por esta valiosa información. He recibido muchísimo feedback positivo y de lo nutrida que estaba la presentación, así que les agradecemos mucho. Entendemos que podemos compartir la presentación. Es correcto, ¿no? Correcto, Luis, habla Eduardo Videche. Pero te vamos a enviar una presentación con algunos pequeños cambios y con algunos disclaimers para que eso sea la que podamos circular, pero conceptualmente toda la columna vertebral de la presentación va a estar ahí. Perfecto, le agradecemos eso, se la vamos a hacer llegar a los miembros y sé que hay otras preguntitas que no dio tiempo para responder, se las vamos a hacer llegar también para que si pueden darle una mirada y comentar sobre eso sería buenísimo. Muchas gracias a todos y bueno,
queden pendientes de las redes de AmCham porque vamos a seguir con estos tipos de conversatorios. Muchas gracias a todo el equipo de EY. Tremenda presentación. Con muchísimo Bueno, gusto. muchísimas gracias, Luis. Con muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.